Y continuamos. El poder sobre requiere la sumisión de uno ante el otro, porque ambos se sienten separados. El poder sobre funciona solo cuando este sentimiento de separación existe. Hasta el punto en que uno se sienta separado del espíritu, la rendición se sentirá como si fuera un sometimiento ante una fuerza superior, como si fuera una ciudad sitiada finalmente abriendo sus puertas al saqueo y a la violación por parte del ejército conquistador. Pero si, por el contrario, uno siente una unión perfecta con el espíritu, la rendición se convierte en la ampliación de unos insignificantes y limitados planes por el miedo a cambio de unos inmensos, de ascensión planetaria y personal, en los cuales se reemplaza el individualismo, del tengo que hacerlo todo por mí mismo, por la alineación con las fuerzas inimaginablemente poderosas que están trabajando sobre el planeta Tierra hoy. El problema con el poder basado en quién es uno como personalidad, separado del espíritu, es que puede perderlo. Otros podrían robarse tus recursos, la edad podría robarse tu fortaleza y la enfermedad podría robarse tu salud. Pero el poder basado en lo que uno es, nadie se lo puede robar. El verse a uno mismo como un ser inmenso y multidimensional que está gozando de una experiencia humana en vez de un humano que está viviendo una experiencia espiritual, lo pone a uno en contacto con el verdadero poder y su ilimitada creatividad y potencial. Irónicamente, la cosa más poderosa que cada uno de ustedes ha hecho jamás es convertirse en ser humano. En verdad, no exigió que ustedes hicieran nada. Crecieron sus cuerpos en la matriz femenina al nacer o un poco antes incorporaron una parte de sus identidades en esa forma diminuta y luego corrieron el velo para olvidar lo que habían hecho. Ese es uno de los actos más poderosos realizados en parte alguna de cualquier universo. Dijeron, soy lo suficientemente fuerte y inmenso para desempeñar esta vida. Puedo vendarme a mí mismo ante mi propio inmenso ser y tener éxito entre el billón de todos los que han hecho la misma cosa. Puede que nos peleemos y que haya disputas, pero las trascenderemos y lograremos recordar. Por ende, se olvidaron de su verdadero poder junto con su verdadera identidad. Y todo ello solo para lograr que el juego fuera más real. Cuando ustedes no están conscientes de su verdadero poder, les toca batirse para agarrar lo que se pueda antes de que alguien más lo haga. Cada acción no amable o dañina sobre este planeta ha sido cometida por alguien que se sentía impotente de alguna manera. Y mientras más fuerte sea el sentimiento de impotencia, mayor será la no amabilidad o el daño de la acción. Solo pueden ejercer poder sobre los demás si poseen un cuadro de realidad que dice que ellos están separados de ustedes. Podrían cambiar los cuadros de realidad respecto a la separación, pero lo que hace que acceder a su verdadero poder sea más difícil es el hecho de haber construido cuidadosamente una piedra angular de separación dentro de la especie humana, a un nivel celular. Muy pocos realmente
sienten una verdadera unicidad a un nivel físico profundo. De hecho, la mayoría siente algo muy distinto: vergüenza, y ella está almacenada a nivel celular. Título: la vergüenza. La personalidad inicialmente sirvió como los ojos y los oídos del espíritu sobre este planeta. Pero hace muchísimo tiempo, cuando decidieron jugar al juego de la separación, la personalidad asumió una identidad separada de la del espíritu, y ustedes conformaron un ego externo para asumir el papel del espíritu y determinar qué era real y qué hacer al respecto. Para mantener al ego externo inconsciente respecto al hecho de la separación del espíritu, lo que se denomina la caída del hombre, depositaron una energía muy particular en la estructura genética de la especie humana. Esta vibración se siente ligeramente distinta para cada persona. Algunos se sienten como si fueran los ángeles caídos, otros se sienten como si en cualquier momento lo fueran a pillar cometiendo una terrible ofensa, y otros como si estuvieran sucios y embarrados. La gente hará grandes esfuerzos para evitar estos sentimientos de no ser merecedor. Intenten observar algunos de los acontecimientos de sus vidas desde esta perspectiva. ¿Ven lo que les quiero decir? La compensación por la vergüenza se demuestra de muchas maneras distintas. Elitismo o competencia, por ejemplo, cuando uno se siente separado de los demás y ni siquiera está seguro de que existe algo llamado espíritu. Es inevitable que el ego externo busque seguridad tratando de ubicarse lo más alto posible en la escala en comparación con los demás. La razón por la cual las noticias de televisión se centran en la muerte, en la ruina y en el desastre es la de permitirle a la gente sentir que alguien en algún lugar la está pasando peor que uno mismo, y que uno esté temporalmente un poco más protegido, porque sencillamente no le tocó hoy, sintiéndose cercenada del espíritu. La personalidad ve a la vida casi como un castigo en vez de un regalo o de una oportunidad para expresarse, con lo cual la expresión sentencia de muerte adquiere todo su real significado. Lo importante a saber acerca de esta vergüenza es que uno la hereda en sus genes. En el planeta Tierra esto ya viene como parte del programa, pero está tan enraizada como parte del cuerpo físico que jamás nos ponemos a examinarla como lo que es, una condición de estar encarnado. Y cada vez que alguien dice algo como esto, deberías sentirte avergonzado de ti mismo. El cuchillo se remueve en la herida, porque a un nivel muy profundo uno está de acuerdo con ello. Por supuesto, todos dispusimos que el juego de la separación fuera de esta manera. No era posible sencillamente ponerse a simular que estábamos separados del espíritu. Había que volverlo muy real para que el juego funcionara, y hemos encontrado que la vergüenza funciona muy bien, de hecho. La vergüenza reside en el centro de cada célula del cuerpo físico de uno. Normalmente al morir podemos dejar esta vergüenza detrás de nosotros, en las células, pero para poder ascender con el cuerpo, esta energía debe ser liberada de sus células. Título:
la liberación celular. Muchos trabajadores de la luz están iluminando un sendero para que los demás logren hacerlo. En casos extremos, pueden encontrarse que repentinamente están siendo forzados a una posición de impotencia. Esto puede causar una rápida y masiva liberación de la vergüenza de sus células hacia sus campos, desde donde puede ser limpiada. No todo mundo tomará la decisión de hacer esto y muchos escogerán una liberación más suave y a más largo plazo. De cualquier manera, es bueno que sepas que cuando sientas vergüenza de cualquier tipo, no se trata de ti, sino de otra energía que debes liberar de tus campos. Intenten que la vergüenza no permanezca como parte de sus identidades, ni se sientan culpables de ser ustedes. Como trabajadores de la luz, se encuentran transmutando la vergüenza inherente de la especie humana en una expresión más elevada de unicidad y de servicio con el espíritu. Bajo la guía del espíritu, la energía de la vergüenza está siendo liberada desde sus células hacia sus campos. Y tal y como está sucediendo, uno la siente como si fuera una experiencia de primer plano, en vez de una condición inherente del ser humano. Y la manera de lidiarla consiste en pasar a través de ella, evitarla o suprimirla. Equivale a decirse que si es verdad y que somos impotentes para hacer algo al respecto, sencillamente se debe mirar de frente como algo heredero en las células y proveniente de algo impreso por la cultura, y no como parte de su identidad. A medida que vayan quemando la vergüenza liberada de las células en sus campos, lo irán sintiendo. Permitan que esto suceda, a sabiendas de que no son ustedes, sino algo que vinieron a lidiar en este planeta. Si se sienten solos e impotentes, traten de hallar otro grupo de trabajadores de la luz, algunos de los cuales también estarán en medio de este proceso. No teman aceptar sus ayudas. Los días del individualismo a ultranza se han ido. Nos hemos movido hacia una era de co-creación y es importante dejarlo que suceda. Los trabajadores de la luz están cumpliendo su misión en este planeta, pero hasta ahora pudieron haber estado trabajando en solitario. Pero ahora se les llama en vivo para que trabajen junto con otros trabajadores de la luz en la co-creación del siguiente nivel de la evolución de la especie humana. A medida que los antiguos patrones, basados en la separación, están siendo extraídos de la herencia genética de la especie humana, ustedes no pueden hacerlo solos. Mis queridos, aquí debo hacer una pausa otra vez. Enseguida vuelvo. Muchísimas gracias.